Bien chicos, damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar acá, ¿verdad? Con un tema nuevo. En el área de matemática vamos a ver la tabla de frecuencia. ¿Pero qué es una tabla de frecuencia? La tabla muestra la distribución de los datos mediante su frecuencia. Se utilizan para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Vamos viendo nosotros en este momento y tenemos aquí las frecuencias. Las frecuencias se usan quienes quieren medir las categorías con las que se mide la variable y el número de respuestas. Esta es la frecuencia absoluta que se repite cada categoría. Vemos el ejemplo que tenemos a continuación y tenemos allí color y frecuencia absoluta. Tenemos color azul, rojo, verde, rosa y violeta. En la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el número de respuestas según la categoría o según la variable. En este caso la variable serían los colores, ¿verdad? La frecuencia absoluta, las personas a las cuales les gusta el color. Y allí podemos ver que 5 representa el color azul, que el color azul le gusta a 5 personas. El 4, que el color rojo le gusta a 5 personas. El verde, que le gusta a 6 personas, el rosa le gusta a 3 personas y el violeta a 2 personas. La frecuencia absoluta me da un total de 20 porque sumo 5 más 4 más 6 más 3 más 2 y esto me da un total de 20. Es así pues como yo obtengo mi frecuencia absoluta. Muy bien, vamos a aplicar con otro ejemplo y dice que la frecuencia, vamos a recordar, que la suma de las frecuencias absolutas es igual al total de todos los datos. Como lo vimos anteriormente, la suma de frecuencia absoluta es la suma de todos los datos de las personas pues que usted mediante una encuesta ubica o saca el igual de las personas a las cuales les gusta algún tipo de variable, ¿verdad? Y las sumas de las frecuencias relativas son expresadas en decimales y es igual a 1. Más adelante vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. Una tabla de frecuencia para una variable es una tabla que asocia cada valor de la variable con la cantidad de veces que se observa ese valor. Por ejemplo, nosotros tenemos una opinión en un servicio bancario y vamos a hacer una encuesta a varias personas. Entonces, las variables van a ser que preguntan si la atención fue excelente, si fue muy buena, si fue regular o si fue mala. De acuerdo a las personas encuestadas, los números de respuestas fueron los siguientes. 25 personas opinan que fue excelente la atención, 40 personas opinan que fue muy buena la atención, 10 personas opinan que solo 10 personas opinan que solo fue buena la atención. 3 personas opinan que la atención fue regular y 2 personas opinan que la atención fue totalmente mala, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver aquí ahora y nos dice, la frecuencia absoluta es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto. La frecuencia acumulada es la suma o el total acumulado de todas las frecuencias absolutas hasta el total del conjunto de datos. Ya vamos nosotros a aplicar este concepto en un ejercicio. La frecuencia relativa da información sobre qué parte de la muestra en estudio corresponde a la característica analizada. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos y puede estar expresada como fracción, como decimal o como porcentaje. Muy bien, vamos a retomar el ejemplo de la opinión en donde nos dice excelente, muy buena, buena, regular y mala. Con esos datos pues nosotros vamos a armar nuestra tablita sobre la opinión del servicio al cliente. Tenemos allí, ¿verdad? Como ya teníamos los datos anteriores, las opiniones excelente, muy buena, buena, regular y mala. Tenemos 25, 40, 10 y 3. Vamos a hacer la suma pues de estos valores y tenemos allí 25 más 40 más 10 más 3 más 2 me da un total de 80. Muy bien.
Para realizar mi frecuencia acumulada me dice que es la suma o total acumulado de todas las frecuencias absolutas hasta el total del conjunto de datos. Muy bien. Quiere decir que aquí yo voy a tener mi frecuencia acumulada del primero, 25. Luego voy a hacer mi frecuencia acumulada del segundo dato y yo en este caso voy a sumar 25 que ya tengo acumulado más los 40 pues que me pide de la frecuencia absoluta de muy buena. 40 y esto me va a dar como resultado 65. Muy bien, al momento de sacar la tercera frecuencia, yo tengo que sumar los 65 que ya tengo en este lugar, en este de aquí, en la frecuencia acumulada, más pues los datos que voy a tener en buena, más 10. Eso me va a dar como resultado 75. Y se dan cuenta que vamos haciendo una frecuencia acumulada porque la respuesta la voy sumando más la frecuencia absoluta. Mi frecuencia acumulada va sumada con mi frecuencia absoluta, ¿verdad? Eso quiere decir que en el siguiente ejercicio yo voy a sumar 75 más 3, ¿verdad? Y eso me va a dar como resultado 78. ¿Listo? Muy bien. En mi siguiente dato voy a sumar ahora 78 más 2 y eso me va a dar como resultado 80, ¿verdad? Entonces allí yo obtengo mi frecuencia absoluta 80 y mi frecuencia acumulada 80. Para sacar la frecuencia relativa volvemos al concepto y nos dice que la frecuencia relativa da información sobre la parte de la muestra en estudio y corresponde a la característica analizada. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos y esta se representa como fracción decimal o porcentaje. Vamos allí y me dice que yo debo dividir mi frecuencia acumulada. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? Tengo mi frecuencia absoluta 25 y es lo que voy a colocar en la relativa. 25 y voy a dividirlo para el total de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el total de la frecuencia absoluta? 80. Entonces divido 25 dividido por 80 y esto me va a dar igual a 0,313 milésimos. Bien, muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio y me dice que voy a dividir la frecuencia absoluta por el total de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es mi frecuencia absoluta? 40. Y voy a dividir por el total de mi frecuencia absoluta. ¿Cuál es mi total? 80. Muy bien. Y eso me va a dar como resultado 0,5000 milésimos. Listo. Sigo en el siguiente ejemplo y tengo frecuencia absoluta 10 dividido para mi total de frecuencias absolutas 80. 10 dividido por 80 y eso me va a dar un total de 0,125 milésimos. ¿Listo? Muy bien. Ahora sigo con el siguiente dato y tengo 3 Bien, luego tenemos la frecuencia absoluta, en donde tenemos 3, y ese dividimos para el total de la frecuencia absoluta, que es 80. Nos da como resultado 0,037 milésimos. Muy bien, vamos a resolver el último y nos dice frecuencia absoluta 2, este dividido para el total de la frecuencia absoluta, que es 80. Nos da como resultado 0,025 milésimos, ¿verdad? En el momento de sumar todas las frecuencias relativas, nos va a dar como resultado 1000 o 1,00. O nos va a dar como resultado 1. ¿Qué nos dice
en el concepto nos dice, se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta por el número total de datos y se puede representar la muestra, de la característica analizada. La frecuencia relativa se la puede expresar como una fracción, como un decimal o como un porcentaje. Bien, así nosotros calculamos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa de los datos que podemos presentar. Muy bien, en este momento pues yo voy a mostrarles la actividad que les queda de tarea y nos dice ejercicios de frecuencia. Con los siguientes datos de una tienda, calcula la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa de los datos como se vio en clase. Te voy a presentar esta tabla en donde dice personas que compran estos productos. Productos de la tienda Arlet. Los productos más vendidos: arroz, aceite, pollo, fideo, leche. En la frecuencia absoluta tengo cuántas personas compran arroz, 36. ¿Cuántas personas aceite? 20. ¿Cuántas personas pollo? 6. ¿Cuántas personas fideos? 8. ¿Cuántas personas leche? 25. Me da un total de 95 personas encuestadas. En este momento tú vas a calcular, según la actividad que hicimos hoy, calcular la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa de estos datos. Bien, hasta aquí ha llegado la clase. Nos vemos en una próxima ocasión.